Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy día de partido vamos a mostrar las obras del Templo Blanco, al menos lo que nos dejen. Voy a intentar acceder hacia la parte del fondo norte, grada baja y grada alta. Primer anfiteatro creo que no puedo, pero bueno, vamos a ver si podemos sentarnos en las nuevas sillas, en los nuevos asientos que han colocado en el fondo norte. Así que vamos para allá. Bueno, pues aquí tenemos las pantallas de los videomarcadores, tanto en el lado sur como en el lado norte, y mirad el proceso de la colocación de pantallas que tenemos en el lateral oeste. Han colocado como una especie de figura geométrica. Ahí tenemos una fila que han empezado pues en estos últimos días a colocarla, esta que tenemos en la parte más inferior de la misma, y en la parte central tenemos ya las tres filas totalmente colocadas. Aquí a la izquierda, antes de llegar a la esquina, tenemos dos filas, y aquí solamente tenemos una fila y pocas pantallas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el mejor estadio del mundo, All Our Audiovisual Content, New One Up. Aquí podemos ver las ampliaciones, parece que le han dado un poquito más de estética a este cuarto anfiteatro. Han colocado pocas, pero algo han colocado respecto al último partido. Ya sabéis que el tercer anfiteatro, ampliación, la tenemos lista. Y si nos vamos al cuarto anfiteatro del fondo norte, ahí podemos ver el tercer anfiteatro, como ya vimos los últimos vídeos, que teníamos esos paneles definitivos. Cuarto anfiteatro, ya parece que va cogiendo forma, esa ampliación también. Hemos visto hace poco cómo seguían colocando más material. Aquí tenemos el cuarto anfiteatro del lateral este, la cubierta este del Santiago Bernabéu, y ya todo preparado para el partido, aunque lo veréis después. Vamos a ver a simple vista el césped del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que ha estado estos días entre algodones, sobre todo la esquina del fondo norte con el lateral oeste, y aquí podemos ver el verde del terreno de juego, que parece que lo han recuperado. Vámonos a la esquina que decíamos antes, la susodicha. Es verdad que la banda, pues vemos calvas, vemos deterioro, pero mirad, madre mía, parece que lo han recuperado. ¡Qué locura! Parece que no había ningún desperfecto, pero está perfectísimo el verde. Está muy, pero que muy bien. De todas formas, ahora bajaremos a esas gradas de ahí, que mirad, son las nuevas sillas, los nuevos asientos. A ver si desde ahí pues se puede ver igual que desde esta ubicación. Vamos para allá. Asientos de la zona VIP totalmente tapados, no están habilitados todavía, totalmente cubiertos y protegidos. Así tenemos toda la línea de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro. Vamos a ir bajando porque hoy parece que sí tenemos conexión con esa grada baja y grada alta. Bueno, pues llegamos a la parte de tribuna del fondo norte, esquina con el lateral este. Me imagino que estos asientos son para la gente de movilidad reducida, el suelo totalmente pulido. Y vamos a ver si podemos ir bajando un poquito más, pero mirad cómo se ve desde aquí. Vamos a sentarnos, así como lo vería una persona que se sienta pues en esta silla. Vamos a sentarnos aquí. Ahí se ve de maravilla. Es verdad que está el metacrilato, pero el metacrilato es transparente. Bueno, amigos, bueno, amigas, llegamos a lo interesante y lo importante de este vídeo, porque vamos a poder sentarnos en los nuevos asientos que han colocado en estos días. Mirad, ahí tenemos todo totalmente recién pintado, estos soportes, y ya los nuevos asientos, tanto estos que tenemos a la derecha como estos que tenemos a la izquierda. Así que vamos, aquí podemos ver, los nuevos asientos. Mira, nos podemos sentar. Sí, perfectamente, mira. Los nuevos asientos de la parte. ¡Ay, qué bien se ve aquí, por favor! ¡Qué bien se ve aquí! Mira. Se ve toda la parte. Bueno, cuando esté el vídeo marcador va a ser increíble, Cuando esté el vídeo marcador en esta zona va a ser increíble. Se va a ver al completo. Es que no va a faltar ni un detalle. Ahí tenemos a la derecha lo que decíamos antes, las pantallas que han ido colocando en la zona del lateral oeste. A ver si ahora en octubre, bueno, sí, está claro que sí, van a empezar a colocar las pantallas ya en esta zona, y esperemos que cuanto antes también en las esquinas, en las curvas. Yo creo que en octubre veremos cómo finalizan con toda la estructura y las pantallas del videomarcador 360 grados,
La verdad que nunca había estado aquí, sí había estado en esa esquina de allí cuando colocaron los nuevos asientos, pero nunca había estado en esta zona. Y la verdad que es increíble, ¿eh? Mira cómo se ve el Skybar de Castellana. No está operativo, no está habilitado, con todas las X, las nuevas mamparas. A ver si podemos ver dentro de muy poquito cómo lo habilitan también. Estoy flipando, ¿eh? Estoy sentado aquí y es que estoy flipando. ¿Os imagináis que hago así de repente y me llevo un asiento? En plan que no esté bien anclado. Sí, pero mira. Ahí las tuercas bien colocadas. De verdad que me he tenido que sentar de nuevo porque es que estoy flipando, ¿eh? Estas imágenes son increíbles. Obviamente estas porterías son las de calentamiento, pero aún así, estando en la parte central, estas porterías, que son las fijas para el partido, se ve de maravilla, ¿eh? Se ve de maravilla, y no solo hoy en día, sino que en un futuro. Es que el videomarcador va a ser flipante. El videomarcador 360 grados, desde aquí se va a ver al completo. Ojito que no me pille yo el año que viene un abono para este sitio, ¿eh? Sé que es caro, bueno, tiene que ser caro, no sé cuánto cuesta, pero mirad, es que se ve todo. Ahora mismo está la cubierta abierta, pero imaginadla cerrada. Qué locura, tío. No, de verdad que estoy flipando, ¿eh? Esto no es clickbait ni nada por el estilo. Mira. Vamos a hacer un paneo de derecha a izquierda, del lateral oeste al lateral este. Arriba en la parte superior tenemos las estructuras del videomarcador, las gradas que poco a poco, ya sabéis que aprovechando los parones, pues van a ir cambiando los antiguos asientos por los nuevos. Pero es que es flipante, ¿eh? A la derecha las letras del Real Madrid, que han quitado la C, el punto, la F y el punto, y a la izquierda el nuevo lateral este, con prácticamente todos los asientos que son los nuevos, excepto la grada baja y grada alta que tenemos aquí en la zona norte del lateral este, y en la parte sur, al lado de los banquillos, en este caso el banquillo local. Primer anfiteatro, segundo anfiteatro, tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro, pues ya con los nuevos asientos. Ya sabéis, hemos visto muchas más veces aquí en el canal los nuevos asientos y ese cuarto anfiteatro del lateral este. Y mirad también el anillo LED a apenas pocos centímetros, pocos metros de nosotros. Mira. Bienvenidos, el escudo del Real Madrid. Me imagino que estas imágenes las proyectarán en un futuro en el videomarcador, porque básicamente no caben, sobre todo también cuando hacen la presentación de los jugadores, no caben, se les ve prácticamente un cachito de cara nada más. Entonces eso imagino que lo traspasarán a la zona del videomarcador 360 grados, que lo que digo, esperemos que para noviembre, octubre a finales esté completamente listo. No me quiero mover de aquí, no me quiero mover de aquí. Qué imágenes, por favor. Y justo detrás tenemos la zona de tribuna, que aún faltan cositas por terminar. Ahí podemos ver los puntales y vallas blancas de obra. Así que toda esta zona todavía no está habilitada ni terminada. Esta zona de la derecha sí, pero esta zona central aún no está, porque básicamente esto conecta con el restaurante que va a estar aquí en el fondo norte. Y aquí también se ve muy bien esas pantallas traseras que van a colocar en los fondos, en este caso 2 en los fondos. Ya sabéis que los laterales colocarán 3. Ahí tenemos las 2 que ya están colocadas en el fondo norte, y obviamente las del fondo sur no las podemos ver desde aquí. Aquí tenemos más ascensores, parece que están habilitados. A ver, podríamos probar, pero no, es que no sé, no estoy seguro, porque a ver si no puedo utilizarlos. A ver, no van, no van todavía estos ascensores. Ah, sí, se está moviendo. Se está moviendo. Bueno, pues nada, voy a huir porque no sé si he hecho bien o no en dar al botón. No se ha encendido, así que tiene pinta de que todavía no va en este nivel. Seguimos viendo cositas, mirad cómo todavía está todo patas arriba, Ahí escuchamos a la afición de Las Palmas. Pío. Y esta es la parte de la Torre D. Esta es la Torre D, que es por donde acceden, en este caso, la afición local. Ahí tenemos los chalecos del personal de seguridad haciendo pues los pertinentes controles de seguridad, los anillos de la Torre D, y la afición visitante en este caso accede un poquito más hacia la izquierda. No llega a acceder por esta torre, que es la Torre D. Ah, mira, ahí se ven las hojas en vertical que han ido colocando, envolviendo los anillos de la Torre D. La verdad que estas imágenes hace mucho que no las saco.
si es que las he sacado alguna vez. Seguimos. Bueno, ya estamos en el Torreón Norte, aquí en el lateral este. Volvemos a ver la fachada este del Santiago Bernabéu. Esperemos que cuanto antes habiliten los ascensores, porque estoy destrozado, estoy cansado. Y eso, claro, imagínate yo, que soy una persona joven, una persona mayor de 60 años, que quiera venir al estadio y que, claro, hasta el tercer anfiteatro no haya ascensor posible, o hasta incluso escaleras mecánicas posibles para poder usar. Así que eso hay que arreglarlo cuanto antes. Concesiones, tribuna de prensa, aquí a la izquierda. Bueno, pues hasta aquí las novedades en el interior del Santiago Bernabéu, día de partido contra Las Palmas, así que espero que te haya gustado. Hemos descubierto nuevos paisajes, en este caso la grada baja y grada alta del fondo norte, así que lo dicho, si te ha gustado dale al like y suscríbete al canal. Nos vemos pronto, chao, chao.